Diputada. Buenos días a todos. Un momento, diputada. Sí, diputado, ¿con qué efectos? Sí, con el objeto de que estuve revisando la iniciativa que se está presentando, tal vez me equivoque, pero dice que es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos de la Ley de Seguridad Interior. Solamente para hacer dos aclaraciones. En primer lugar, la Ley de Seguridad Interior, digamos que reformarlo no nos compete a nosotros, sino al Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados. Y en segundo lugar, para hacer mención que la Ley de Seguridad Interior fue abrogada por decreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, mesa. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, diputado. Sin embargo, consideramos que un momento, diputado. Muchas gracias, diputados. En estos momentos se hace el conocimiento de la soberanía que se permitirá a la diputada exponer los motivos de su iniciativa y asimismo será turnada a la comisión respectiva para que sea esta la que determine, en caso de no ser procedente, que será desechada. Muchas gracias. Diputada, adelante. Cuenta con un tiempo no mayor a 10 minutos. Buenos días. De hecho, en los antecedentes de mi iniciativa, verso que con una votación de 9 ministros a favor y 1 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró oficialmente la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, con la cual se buscaba regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y combate de la delincuencia. Sin embargo, se modificó su instauración y, de hecho, en su artículo 3º transitorio mencionaba que se derogaban todas las disposiciones que se pongan al presente decreto, por lo que se estaba implementando de una manera forzosa al Congreso perteneciente, por lo que estoy presentando en este momento la iniciativa por la que se modifican los artículos 4, 6, 9, 11, 14, 15, 17, 18 y 30 de la ley antes mencionada. La implementación de esta ley impone una total violación de derechos humanos, así como una total contradicción en su contenido y, sobre todo, representa un abuso para todos los subordinados a ella, además de legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de seguridad pública y otorgarles atribuciones que solo deberían corresponder únicamente a las instituciones civiles, proporcionadas por facultades para desarrollar actividades de inteligencia, como lo son la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información a través de cualquier método lícito de recolección de información del mismo. Así, fue un modelo de seguridad fallido que solo potencia más la violencia en un conjunto que conlleva un acto de inconstitucionalidad al violar varios artículos encontrados, tanto en la presente parte orgánica como dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de distintos entes jurídicos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demás ordenamientos de carácter internacional. Según información proporcionada por exrelatores de la ONU, se envió un comunicado conjunto en el que advierten que la intervención de las Fuerzas Armadas ha agravado la desaparición de las personas, la tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales. Continuar con esta implementación, como se estaba proponiendo por diversos entes jurídicos, solamente incrementaría la violencia, buscando legalizar las violaciones a derechos humanos cometidas por las autoridades, dejando impune este aspecto, por lo que es necesario dejar de implementarla o modificarla y construir fuerzas policiales confiables, así como una capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles. Es importante mencionar que en su artículo 2
que a su dicho reza: la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática, esto en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente ley. En su propio artículo antes mencionado, habla acerca de que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Sin embargo, en ningún momento se está cumpliendo con un Estado de Derecho, toda vez que es una contradicción de los mismos artículos contenidos en la Constitución, las leyes de Defensoría de los Derechos Humanos, del mismo modo que no cumple con el aspecto de gobernabilidad democrática, y esto se puede corroborar con la inconstitucionalidad declarada por la Suprema Corte. Por lo que respecta a la parte que dice: comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, en esta ley se vierten varios aspectos, pero sin duda alguna, el que menos cumple es el respeto de los derechos humanos. Viola varios ordenamientos jurídicos. En este sentido, viola los artículos 1, 6, 11, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como viola el artículo 11, 13, 30, 32 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Hombre. Del mismo modo que los derechos humanos nos rigen y nos defienden, ¿por qué nos preguntamos que si estamos de acuerdo con una ley que viola nuestros derechos en todos los aspectos, qué nos depara en un futuro? Si bien es cierto lo que comentó el compañero, esta ley se busca volverla a implementar en nuestro orden jurisdiccional, por lo que es de vital importancia hacer un gran énfasis en cuanto a lo que nos está planteando, que es una total violación de los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, diputada. Con fundamento en los artículos 32 de la Ley Orgánica 84, 85, 86 y 187 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para su análisis y discusión a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Como siguiente punto del orden del día, se procederá con los dictámenes. Se hace el conocimiento de esta soberanía que el punto 5 del orden del día se da de baja. Ahora bien, en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la denominación de la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal por la denominación de Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños de la Ciudad de México, asimismo se reforman y modifican diversos artículos de la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal. El turno fue a la Comisión de Asistencia Social y Medio Ambiente. Se cede el uso de la voz a la comisión encargada del dictamen y análisis de esta iniciativa. Diputado, tiene la palabra. Gracias. Únicamente para hacer la corrección de que es a la Comisión de Salud y Asistencia Social. El dictamen. Muchas gracias, diputado. Ha sido corregido.
Gracias. Bueno, esta iniciativa, el dictamen es en sentido positivo, ya que la presente reforma establece, en base al artículo 1 de la Constitución, el artículo 4, y la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, para que en su cumplimiento primeramente se haga el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México y posteriormente se cambien los artículos que aquí menciona, el artículo 7, 8, 9, 14, 27, 43, 47 y 50 de la Ley de Albergues Públicos y Privados de Niños y Niñas de la Ciudad de México. Nosotros creímos conveniente el dictamen positivo, ya que en nuestro país hay un grave problema en cuanto a la proliferación de niñas y niños en situación de calle que viven en condiciones denigrantes en todos los ámbitos de su existencia, mismos que se niega acceso a higiene, educación, salud, cultura y una vida exenta de violencia, por lo que al verse obligados a valerse por ellos mismos sufren efectos de pobreza, el hambre, la disolución de familias, violencia, etcétera, y con frecuencia son víctimas de abusos, negligencias, explotación, prejuicios y esquemas de criminalización por parte de autoridades. En nuestra ciudad hay una amplia implementación de programas e instituciones que buscan solventar esa problemática, sin embargo, la mayoría en la que elaboran no es óptima y ni ordenada ni hay resultado objetivo para los albergues y en lugar de ayudar, perjudican a los niños en situación de calle. Como se mencionaba, todo lo anterior en base a los artículos 1, 2, 5, 6, 11, 12 y 13 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, es el derecho de garantizar el derecho a una familia, el derecho a la salud, derecho a higiene, a cultura y a educación, por lo cual este dictamen es en sentido positivo. Sería todo. Muchas gracias, diputado. A continuación, se instruye a la Secretaría realice una votación para conocer si es de aprobarse el presente dictamen. Se ofrece el uso de la palabra a los diputados que estén en contra del dictamen. ¿No hay oradores en contra? Entonces, por votación nominal, de izquierda a derecha, se pregunta a los diputados, por favor, digan su nombre y si están a favor o en contra del dictamen. Daniel Alejandro Cruz Corona, a favor. Andrés Páez, a favor. Héctor Ávila, a favor. Alberto Almanza, a favor. Cristina Aguilar, a favor. Imuris Villalobos, a favor. Eric Daniel Arbizu, a favor. Ángel Caleb Chávez Yáñez, a favor. Estefanía Cruz Valdés, a favor. Karina Arias Becerra, a favor. Juan Carlos Montes, a favor. Nancy Teodosio, a favor. Fernanda Aspilcueta, a favor. Diputado. Carla Quintero, a favor. Héctor Mujica, a favor. Paredes Nava, a favor. Montserrat Hernández, a favor.
Aldo López, a favor. Luis Rodolfo Nájera, a favor. Aurora Vargas, a favor. Mónica Ortiz, a favor. Ángel Dupuy, a favor. Por la Niñez de México, a favor. Roberto Arellano, a favor. García Caballero, a favor. Alejandra Jiménez, a favor. Azul Morales, a favor. Itzam Hernández, a favor. Irene Saavedra, a favor. Brian Ríos, a favor. Fuentes Valle, a favor. Diputada Presidenta, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, diputado. Queda constancia de que la presente iniciativa ha sido aprobada. Como siguiente punto, en sentido negativo con modificaciones referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, se concede el uso de la palabra a la comisión dictaminadora para que exponga los motivos. Sí, diputado, ¿con qué efectos? Sí, nada más para establecer o aclarar si es en sentido negativo, me parece no tiene que pasarse a exponer, pues ya fue desechado en la comisión, diputada presidenta. No sé, por favor. Gracias. Está en orden, diputado. Solamente se instó a que subiera a la comisión dictaminadora para hacer del conocimiento de esta soberanía que las razones por las cuales se emitió un sentido negativo, sin embargo, no se realizará ninguna votación. Adelante, diputado. Muchas gracias, mesa. Buenos días a todos los presentes. La Comisión de Medio Ambiente tiene a considerar sobre la propuesta de reforma al artículo 89 a la ley referente a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 89 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal propuesto por el diputado Aldo, que primero, las y los diputados integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 122, apartado A, fracción 2, párrafo primero y quinto del numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo primero 367 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el artículo 85, fracción primera 86, 103, 104, 106, 187 y 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad, son competentes para analizar y dictaminar la presente iniciativa. Segundo, el presente dictamen es referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 89 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal que presentó el diputado Aldo Darío López Torres. El objetivo de la reforma planteada por el diputado promovente busca que el precepto dispuesto en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal establecido en el artículo 89, mejore la infraestructura de tratamiento y uso de agua de lluvia en las edificaciones gubernamentales y organismos autónomos. Tercero, que los integrantes de esta comisión dictaminadora consideran que la materia de la iniciativa
no pretende cumplir con el mandato de reforma apropiado al artículo 89 del Reglamento de Construcciones, al no especificar las leyes y normas en las cuales se sustenta la reforma. Cuarto, con fundamento en el artículo 36, título cuarto de la Ley de Aguas del Distrito Federal, ya se establecen las medidas presentadas en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, planteada por el diputado promovente, por lo que ha de resultar redundante. Las y los diputados integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático consideramos que la reforma al artículo 89 del Reglamento de Construcciones no ha de garantizar lo dispuesto en el artículo 6, fracción 12 y 13 de la Ley de Aguas del Distrito Federal. La reforma al artículo 89 del Reglamento de Construcciones del Distrito reduce la obligatoriedad de la ley disculpen, ya se me movió el texto. La obligatoriedad de la ley para la accesibilidad, equidad, sustentabilidad y eficiencia para el monitoreo y el control de los recursos hídricos, puesto que lo planteado en la reforma al artículo ha de tener un enfoque particular en edificaciones gubernamentales y organismos autónomos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Ciudad de México presentamos el siguiente resolutivo en el que se rechaza la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Es cuanto, mesa. Gracias. Muchas gracias, diputado. El siguiente punto es, en igual forma, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6º, 9º y 41º de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que ha sido emitido en sentido negativo. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, por lo cual en estos momentos tiene el uso de la voz la diputada Marisol García Mejía para exponer los motivos del sentido negativo. Diputada, tiene la palabra. Muchísimas gracias, honorable mesa directiva. Muy buenos días a cada uno de los presentes de esta sesión. El motivo del posicionamiento, en este momento se vertirá el posicionamiento sobre de la Comisión de Medio Ambiente sobre el proyecto de decreto en el que se reforma el artículo 6º, 9º, 41º de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Los miembros de la Comisión de Medio Ambiente no consideran prudente ni suficiente las modificaciones establecidas dentro de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque dentro de esta iniciativa se establece una definición de movilidad sustentable, la cual los miembros de la comisión no consideraron que converge con lo que se definiría originalmente o no cuentan con los suficientes atributos para poder establecerse dentro de la ley. Además, al ingresar las modificaciones se estaría haciendo elitista, dado que se estaría permitiendo el uso de monopatines, los cuales violenta el artículo 7 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, dado que estos elementos, dado que este medio de transporte eléctrico no brinda ni seguridad, no brinda una accesibilidad homogénea, puesto que se necesita de tarjetas de crédito, se necesita de un celular, lo cual esto hace que se vuelva elitista y se reduzca el número de personas que puedan utilizar este medio de transporte. Asimismo, la eficiencia es prácticamente nula,
y la calidad sustentable es también nula. ¿Por qué? Porque emite una emisión de CO2 que deriva del consumo de carga de la batería, el cual es equiparable al que puede emitir un coche o algún otro medio de transporte carbonizado. Por lo tanto, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º, 9º, 40º y 1º de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, mesa directiva. Eso es todo. Muchas gracias, diputada. Como siguiente punto tenemos, en sentido positivo, la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción sexta al artículo 7º para definir la violencia política contra las mujeres, así como adicionar la fracción cuarta al artículo 55 y reformar el artículo 54 para sancionar la violencia política en contra de las mujeres en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, así como adicionar la fracción 28 al artículo 3º y el artículo 64 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México en materia de violencia política. Se turnó a la Comisión de Diversidad, Participación Ciudadana, Diversidad e Igualdad de Género. Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de la tribuna hasta por 10 minutos a la diputada Mónica, a nombre de la Comisión de Participación Ciudadana, Diversidad e Igualdad de Género. Adelante, diputada. Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta, diputados presidentes. Diputadas compañeras, perdón. El día de hoy vengo a promoverles y a comentarles el sentido positivo de la iniciativa que presenté el día 6 de noviembre del presente año, que habla sobre iniciativa de violencia política, y en este caso es menester mencionar que la idea por la cual promoví esta iniciativa es porque considero que la democracia mexicana en cuestiones de género necesita tener un gran avance, necesita tener condiciones necesarias para que pueda implementarse correctamente en todos los días llevados a cabo en la democracia mexicana. ¿Por qué razón? Todos los días mujeres, jóvenes y de todas las edades se inscriben en procesos electorales, se inscriben para llevar a cabo o tomar a cargo cargos públicos en donde ellas pueden ejercer sus derechos políticos electorales, y de esta manera pueden hacer visibles los problemas que ellas consideran que son necesarios resolver para llevar a cabo la vida democrática en materia de género en nuestro país. En este caso, la iniciativa que yo propongo básicamente se fundamenta en dos ejes. El primero es modificar la ley, diversas disposiciones de la Ley de Acceso de Violencia, de la Ley de Acceso de Libre de Violencia de las Mujeres del entonces Distrito Federal, en los artículos 6 y 7, así como en sus artículos 54 y 55 de la misma ley. En los dos primeros artículos pretendo definir la modalidad de violencia política. ¿Por qué? Porque si no hay un derecho, aunque sea un derecho humano, si no es reconocido, si no es positivizado, entonces no puede ser exigible un respaldo por parte del Estado. Por eso, en el artículo 54 y 55 se establece una sanción administrativa para estos servidores públicos particulares o bien cualquier otro candidato de representación popular, como por ejemplo miembros de partidos políticos que por medio de sus cargos impiden que las mujeres accedan a estos cargos públicos de representación popular, en donde ellas pueden ejercer sus derechos políticos electorales. Entonces, por esa razón se hace primero el establecimiento en el artículo 6 y 7 de esta ley, la modalidad de violencia política, para que posteriormente en el artículo 54 y
55 de la misma ley se sancione de manera administrativa. En este mismo sentido, en la misma iniciativa con proyecto de decreto, planteo que se modifiquen diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Distrito Federal por la competencia de nuestro honorable Congreso. En este sentido, igual, como lo mencionaban, pretendo en el artículo 24 adicionar la última fracción, que es la 23ª, me parece, en donde se va a tipificar la violencia política, y posteriormente en el artículo 54 de esa ley, 64 bis, se va a crear la sanción correspondiente para